Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada día nos sentimos honrados con sus atenciones, su permanente seguimiento a las cosas que hacemos aquí, con la intención de construir una sociedad mejor, pero para todos, siempre con la ayuda de Dios. Estamos desde Santo Domingo por el canal 19 y 800 y algo de cables en todo el país. En el mismo canal 19 en todo el país. Estamos en Network, en Dominican Network, en una parte importante de Nueva York, que nos sintoniza también. Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad. Y usted también nos puede sintonizar en YouTube, Periodismo y Sociedad TV. Le da a la campanita siempre para que le llegue simultáneamente el programa. Así es que, como todos los lunes, tenemos una presentación educativa, preventiva, una presentación de servicio ciudadano en torno a la salud con el doctor Alfredo Polanco, con quien vamos a iniciar el tema de hoy. Buenos días, doctor Alfredo Polanco. Buenos días, Andrés Matos. Buenos días a todo nuestro querido público que ya están ahí en sus asientos o van camino a sus áreas de trabajo, pero que sé que están sintonizando este importante programa. Hoy tenemos un tema bastante importante y es sobre el segundo tipo de infección más frecuente en el ser humano. Todos o la mayoría de las personas saben que las infecciones de las vías respiratorias son el primer grupo de infecciones más frecuente a nivel mundial. Ahora bien, el segundo tipo corresponden a las infecciones de vías urinarias. Esas infecciones que van desde el orificio de la uretra hasta los riñones. Es decir, un paciente tiene una infección de vía urinaria cuando tiene desde una cistitis, que es la infección o inflamación de la vejiga, puede tener una uretritis, que es cuando se infecta la uretra, y una prostatitis, que es cuando se infecta la próstata. Pero tenemos una pielonefritis, que es ya cuando hay una infección un poquito más severa que ha afectado a los riñones. O sea que las infecciones de vías urinarias pueden afectar cualquier parte de esas vías, desde donde se produce la orina hasta donde es eliminada, que es por la uretra, hasta el exterior. De manera que tenemos una gran cantidad de órganos que pueden infectarse, que corresponden a lo que son las vías urinarias. Evidentemente, vamos a ver con mayor frecuencia las infecciones de vías urinarias en la mujer que en el hombre. O sea, las mujeres, por la condición anatómica, por la anatomía, por sus características anatómicas, van a tener mayor cantidad de infecciones de vías urinarias. El hombre, es difícil usted ver a un hombre con una infección de vía urinaria, a menos que no sea un paciente ya de 50 a 55 años o un niño. En los niños, por ejemplo, antes de los 2 años, se iguala la frecuencia de infección de vía urinaria en el hombre y en la mujer, o sea, en el macho y la hembra. Pero en sentido general, es más frecuente en la mujer. Hay diferentes tipos de infecciones de vías urinarias. Por ejemplo, podemos tenerla, lo que son las infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad, que normalmente es aquella que el paciente que no está ingresado llega con una sintomatología al centro de salud diciendo que tiene
disuria, que es lo que se llama dolor o ardor al orinar. O el paciente puede tener urgencia miccional, es decir, ese paciente le da deseo de orinar y antes de llegar al baño, ya a ese paciente se le salieron 2 o 3 gotitas y tiene que evacuar, orinar rápidamente. Eso es lo que se llama urgencia o incontinencia, que es cuando se le sale la orina. Todos estos son síntomas y signos de que el paciente podría tener una infección de vías urinarias. Este paciente podría tener también fiebre, en algunos casos, fiebre alta con escalofríos, puede tener dolor abdominal, sobre todo cuando ya esto se presenta, esto te está indicando que ese paciente tiene una infección de vía urinaria alta, es decir, una pielonefritis, y esto indica que esa infección de vía urinaria, que en principio era solamente limitada a la vejiga, o sea, era una cistitis, pero por no tener un tratamiento con tiempo y adecuado, esa infección de vías urinarias ascendió a un riñón o a los riñones, y es lo que se le llama ya la pielonefritis. Ya este paciente que tiene una infección de los riñones es un paciente que en muchos casos va a ameritar un internamiento. ¿Por qué? Porque hay afectación importante de lo que es el estado general. Entonces el paciente llegó a emergencia con una sintomatología muy florida, fiebre con escalofrío, dolor abdominal, malestar general, y muchas veces incluso se confunde con una neumonía. Cuando se le hacen los análisis de rutina, un examen de orina, ¿qué vamos a ver? Que ese paciente tiene aumento de los glóbulos blancos en la orina. Es lo que se llama leucocituria. También puede tener hematuria, es decir, sangre en la orina. Entonces, inmediatamente ese paciente está así. La mayoría de los pacientes no se ingresan, lógicamente, porque las infecciones de vía urinaria se pueden manejar de forma ambulatoria, es decir, en el hogar. Sin embargo, si el paciente tiene mucha sintomatología, es un paciente, sobre todo cuando tiene una pielonefritis, o si este paciente tiene alguna enfermedad asociada, como nosotros le llamamos, si tiene comorbilidades, es decir, si es un paciente diabético, sobre todo descompensado, si es un paciente que tiene, por ejemplo, VIH, es un paciente que tiene el sistema inmunológico deprimido, las embarazadas en muchos casos. ¿Por qué? Porque tienen lo que se llama una infección de vías urinarias complicada. ¿Por qué podría complicarse si no se maneja adecuadamente y a tiempo? O sea, de manera que usted, si tiene toda la sintomatología que nosotros hemos mencionado, es importante evaluarse con su médico y realizarse un examen de orina. Y podríamos tener lo que se llama una infección de vías urinarias. En Doctor, la mayoría de los casos, y una pregunta muy frecuente que nos hacen, doctor, pero ¿cómo es que yo he adquirido esa infección de vía urinaria? Si yo me lavo bien, sobre todo las mujeres dicen, yo no tengo ningún problema, el agua de mi casa está limpia y cosas. Bueno, ocurre que en el 99% de los casos de las infecciones de vías urinarias se adquieren por la vía ascendente, es decir, las bacterias, que en la mayoría de los casos son bacterias, aunque usted puede tener infección de vías urinarias por bacterias, por virus, por hongos, diferentes tipos de parásitos, pero en la mayoría de los casos vamos a tener una bacteria que muchos han oído mencionar, que es la Escherichia coli, una infección por E. coli, que se adquiere, esa bacteria asciende desde la uretra hacia la vejiga, hacia los riñones y va a provocar una cistitis o una pielonefritis. Por ejemplo, en el caso de la mujer, ¿por qué es tan frecuente la infección de vía urinaria? Porque la mujer tiene una uretra más corta. La uretra es el tubito por donde sale la orina. Mientras el hombre tiene una uretra que mide entre 15 a 20 centímetros de longitud, esa mujer va a tener una uretra pequeña
de 3 a 5 centímetros. Y lógicamente, por esa razón, un germen asciende más fácilmente por el canal de una mujer, de una uretra, que por el canal del hombre. Entonces, esos son factores que predisponen a que una mujer tenga más infecciones de vía urinaria que el hombre. Otra razón es el tomar poca agua. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tomamos una gran cantidad de agua que estamos orinando cada 2, 3 o 4 horas, nosotros estamos encargándonos de limpiar ese conducto, ese trayecto por donde se elimina la orina. Entonces, estamos eliminando bacterias posiblemente patógenas que iban ascendiendo e iban a provocar una infección de vías urinarias. Por eso es la recomendación siempre para nosotros mantener un sistema urinario limpio, es la ingestión de por lo menos 2 litros de agua cada 24 horas. De esta manera nosotros podemos evitar con cierta regularidad las infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Por qué? Porque en el 99% de los casos las bacterias ascienden por el orificio de la uretra. Por eso ustedes van a ver que casi siempre tiene una E. coli, una Escherichia coli, o podríamos tener una Klebsiella o un Proteus, que son bacterias que generalmente están en nuestros intestinos. O sea, son lo que se llaman enteros, o sea, intestinales, enterobacterias. O sea, bacterias intestinales que generalmente ascienden, podría ser por una mala higiene de la mujer. Es decir, cuando la mujer hace sus necesidades fisiológicas, va al baño, muchas veces utilizan el limpiarse, el asearse, desde atrás hacia adelante y arrastran materia fecal hacia el orificio de la uretra. Entonces, esas bacterias que han arrastrado, que vienen de los intestinos, son las responsables, en la mayoría de los casos, de provocar esas infecciones de vías urinarias, que es como le llaman infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad, en su casa, en su hogar. Ahora bien, otras infecciones podrían ser adquiridas en un centro de salud, en el nosocomio, en el hospital. ¿De qué manera? Cuando un paciente llega por cualquier causa a un centro de salud y que el paciente no pueda valerse por sí mismo, ¿qué es lo primero que se le hace? Se le coloca una sonda vesical. Una sonda que muchas veces el paciente, porque tiene un trauma o porque tiene un ACV isquémico o hemorrágico, o el paciente tiene incontinencia urinaria, o el paciente tiene problemas de la próstata, entonces a ese paciente se le coloca una sonda vesical. ¿Qué ocurre? Es una manera más fácil de adquirir una infección de vía urinaria con la colocación de una sonda. Primero, podría estar la infección en la manipulación, cuando se le va a colocar la sonda al paciente. Es una primera. Claro está que siempre que nosotros vamos a colocar una sonda, lo hacemos de la mejor manera posible, utilizando todas las medidas de higiene, como se le llama, asepsia y antisepsia. Sin embargo, cada día que un paciente permanece con una sonda vesical, puede aumentar entre un 3 a un 5% las posibilidades de que un paciente adquiera una infección de vía urinaria. Es decir, si un paciente tiene ya 10 días con sonda puesta, ese paciente ya tiene entre un 30 a un 50% de posibilidades de tener una sonda vesical. Por eso es que nosotros siempre tratamos de que cuando a un paciente se le coloca una sonda vesical que la necesita, ese paciente debe de durar el menor tiempo posible con esa sonda. ¿Por qué? Porque ya dijimos, si el paciente tiene con un solo día de un 3 a un 5% de posibilidades de que adquiera una bacteria. Imagínense con 10 días de un 30 a un 50%. Entonces, en la medida en que el paciente dura con una sonda, por ejemplo, un paciente que dura 20 días con una sonda, es un paciente que vamos a hacer un examen de orina y va a salir patológico. Hay médicos que le asignan un mes. Yo he visto pacientes con un mes, una sonda
le ponen Sí, una cita dentro de un mes en hospitales de esos de la red pública en esa parte. sí. Por eso es importante que ese paciente que necesita, que amerita tener una sonda vesical por un problema de la próstata, aumento del tamaño de la próstata, o ese paciente que le dieron una estocada a nivel de la columna y quedó parapléjico, ese paciente se le sale la orina. Ese paciente va a tener, lamentablemente, que tener sonda de por vida. ¿Qué se hace con ese paciente? A ese paciente, lo ideal es cambiarle esa sonda por lo menos cada 3 semanas. Es lo ideal. Y aún así, como quiera, ese paciente tiene todas las posibilidades de tener una infección de vía urinaria. Que en este caso, en este paciente que tiene sonda vesical, si no tiene sintomatología, no debe de tratarse porque siempre va a tener una infección de vía urinaria que puede ser sintomática o asintomática. Doctor, Asintomática es que el paciente no siente nada, no tiene fiebre, no tiene escalofrío, pues en ese caso no se le debe de dar tratamiento, porque entonces estaría usando antibióticos de por vida ese paciente. Sí, adelante, Licho. cuando una persona, usted ha dicho, claro, las causas por las que se detecta y se contrae la infección urinaria, es el tema que usted está tratando hoy, pero hay eh, una recomendación, si es posible. Ustedes, cuando va el paciente o la paciente, ustedes le inquieren un historial de ese tipo de síntomas. Por ejemplo, el tratamiento, la higiene, usted ha dicho, claro, que es un elemento fundamental para contraer esas infecciones. Y entonces mucha gente ve los síntomas, pero los ve muy sencillos. Ustedes le quieren eso, porque la gente común no le va ni le viene a veces esas pequeñas cosas que tiene. Y después se convierten en un tremendo problema porque le ha dañado ya otro órgano. Muy interesante esa pregunta. Por ejemplo, tenemos a muchas pacientes diabéticas que tienen infecciones de vías urinarias a repetición. Nosotros generalmente tomamos en cuenta cuántos episodios ha tenido ese paciente en los últimos 6 meses, en los últimos 12 meses. Por ejemplo, ya cuando una persona en los últimos 6 meses ha tenido infección de vía urinaria a repetición, eso se llama recidiva o recaída. Nosotros siempre es importante hacerle un urocultivo a ese paciente o esa paciente que tiene infecciones de vía urinaria a repetición. ¿Por qué? Y muy importante esa pregunta. Por ejemplo, en el paciente inmunocomprometido, inmunosuprimido, que se le llama siempre infección de vía urinaria complicada, por ejemplo, un paciente diabético, ese paciente diabético no se le puede tratar una infección de vía urinaria por cortos periodos de tiempo. Es decir, en cualquier paciente que no sufra de nada, tiene una infección de vía urinaria, usted podría darle, sobre todo cuando es una primera infección, hasta 3 días de tratamiento y punto, no pasa nada. Se solucionó el caso. Pero este paciente que tiene lo que le llamamos recidivas o recaídas y que es un paciente que tiene una alteración inmunológica como es la diabetes deprime el sistema inmunológico. Muchas veces nosotros decimos a la paciente, tiene que utilizar ese tratamiento por 7 días o por 10 días. No es medalaganariamente que nosotros le ponemos ese tratamiento por 10 días, por 7 días o por 2 semanas. No, ya nosotros hicimos un historial clínico, una evaluación completa de ese o esa paciente y sabemos el tipo de infección y el tiempo que amerita. Ahora, ¿qué ocurre? Ese paciente le dimos un tratamiento por 7 días, por 10 días y a los 3 días ya se mejoró. Qué bien, qué emoción, ya no me siento nada, ya está orinando bien. Ahora, ¿qué ocurre? Suspendió el tratamiento. En vez de durar 7 días con el tratamiento, duró 3 días, duró 4 días. Ahora, ¿qué ocurre? Esa bacteria no
fue eliminada, esa bacteria no fue erradicada. Esta bacteria simplemente, como recibió un tratamiento adecuado por 3 días, desapareció toda la sintomatología. Entonces, ¿qué vamos a tener? 2 o 3 semanas, o pueden ser meses. Tenemos a la paciente de nuevo, al paciente con el mismo cuadro clínico. Entonces, ¿qué tenemos? Una nueva infección de vía urinaria, pero que en realidad no es nueva. Y le hacemos un urocultivo y salió la misma bacteria, Escherichia coli. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos ya un problema. Esa Escherichia coli que teníamos hace 3 meses, hace 4 meses, decía sensible a ciprofloxacina, trimethoprim-sulfa, a todos los antibióticos. Y entonces elegimos el antibiótico que sea, al cual sea más sensible. Ahora, ¿qué ocurre? Ya hoy tenemos a una bacteria, Escherichia coli, que es resistente a la mayoría de antibióticos. ¿Por qué? Porque ya esa bacteria, como probó ese grupo de antibióticos, ya se hace amiga de esos antibióticos. Entonces, ya tenemos que buscar otras alternativas. Si antes nosotros podíamos manejar esa infección de vía urinaria con medicamentos por la vía oral tomados por 7 días, por 14 días, por 15 días, ¿qué sucede? Ahora vamos a tener una bacteria multiresistente. Y entonces le decimos al paciente, mire, tenemos que ingresarlo. Tenemos que ponerle un antibiótico que lamentablemente es un antibiótico que se debe de administrar por la vía parenteral, por la vía endovenosa. Entonces ahora tenemos un paciente con una bacteria multiresistente. Entonces, por eso es que decimos, si seguimos como vamos, que estamos utilizando, o sea, dando un mal uso de los antibióticos, porque nosotros los médicos prescribimos el antibiótico adecuado, pero usted se lo toma por el tiempo inadecuado, tenemos resistencia microbiana. Entonces, ok, resolvimos el caso. Ahora, le pusimos 5 dosis de antibiótico endovenoso y mandamos a la casa y le decimos, mire, tiene que continuar con el tratamiento en la casa con ese antibiótico. Ocurre que el paciente lo usó 2 días después que se fue de alta y necesitaba 14 días. Va a volver a los 6 meses y vamos a tener entonces una bacteria ya más resistente. Y por eso a veces nos ponemos la mano en la cabeza y decimos, pero ¿qué yo voy a hacer con este paciente? Pero no es con el paciente. ¿Qué voy a hacer con esta bacteria que es resistente a prácticamente todos los antibióticos? Entonces, de la misma manera ocurre cuando usted tiene síntomas de infección de vía urinaria y va a la farmacia y se compra 2 ampicilinas, se compra 2 amoxicilinas, se compra 2 trimethoprim-sulfa, o simplemente le dice al farmacéutico, yo tengo una cistitis, dame un tratamiento, y le dan el medicamento que ellos consideren. Entonces, por el tiempo que el farmacéutico considere, o el que está despachando en esa farmacia, entonces vamos a tener cada día más resistencia de los microbios a las bacterias. Y es por ello que posiblemente en el 2050 nosotros, si no ocurre algo, vamos a estar desprotegidos como estábamos 100 años antes. ¿De qué morían los pacientes anteriormente? De las infecciones. ¿Nosotros quiénes, doctor? ¿El mundo o los dominicanos? El mundo. Vamos a morir por las infecciones, por las bacterias resistentes, por el mal uso que estamos haciendo de los antibióticos. O sea, el ser humano actualmente para todo, incluso para un dolor de cabeza, y ese no es el tema, pero para un dolor de cabeza se está comprando un antibiótico, porque yo los he visto. O sea, sí, me dolía la cabeza y me compré ese antibiótico. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con el uso mal de los antibióticos, porque lamentablemente, sí. ¿Usted tiene algún referente estadístico que pudiera decir que las personas de la zona rural, que ya en el país es
minoritaria, pero los pueblos, las provincias, donde hay el 60 o el 70% de la población dominicana. ¿Usted tiene algún nivel estadístico de cómo es el porcentaje de infección de las vías urinarias de las personas que van a requerir en los hospitales la atención médica? No tenemos ese referente estadística, pero sí le puedo decir claramente. Bueno, se frizó el doctor. Parece que esa pregunta era bastante comprometedora y el doctor se le frizó el... Sí, estamos aquí. Bueno. En el aire. Estamos ya amenazando de que es una pregunta comprometedora y usted había apagado el internet. No. Decía, no tenemos esas estadísticas de qué porcentaje y todo eso, pero sí, el examen de orina es un examen denominado de rutina, igual que el hemograma. Todo el que llega al médico se le indica un hemograma, una glicemia, un examen de orina y la creatinina. Entonces ahí nosotros vemos cuántas orinas infectadas hay, cuántos pacientes que tienen infección de vía urinaria, que como usted dijo, Licho, en muchos casos el paciente no le da importancia porque tiene escasa sintomatología e incluso hasta se ha acostumbrado ese paciente a esa sensación de ir al baño corriendo, de que le pica cuando orina y ya no le da importancia. Entonces, muy alto y por eso dijimos, a nivel mundial, el segundo tipo de infección más frecuente, aparte de la vía respiratoria, es el de las vías urinarias. Pero ocurre que el de las vías urinarias generalmente no presenta tanta sintomatología como el de la vía respiratoria y por eso el paciente generalmente lo que hace es que se automedica y automedicándose va a crear resistencia. Por eso las estadísticas internacionales dicen, hay un 30% de resistencia a la trimestoprim sulfa, por ejemplo, para las infecciones de vía urinaria. Entonces, por eso ya, usted de manera empírica, usted se arriesga mucho, claro, hay que hacerlo porque no siempre vamos a trabajar con un urocultivo. El paciente le llegó con la sintomatología, usted le pone un antibiótico, le indica un urocultivo, le dice, cuando salga el urocultivo, ven, cuando usted ve su urocultivo, usted le indicó ciprofloxacina al paciente y dice, pero mira, es una bacteria resistente a la ciprofloxacina, resistente a la levofloxacina. ¡Wow! ¿Qué problema? Ahí tenemos que cambiar la antibioterapia. Es muy frecuente encontrar en nuestro país bacteria, Escherichia coli o Klebsiella o Proteus, multiresistente, o sea, resistente a la mayoría de antibióticos. Y es por el mal uso. Por eso que nosotros recomendamos que usted no puede automedicarse y que si su médico le prescribió un antibiótico por un tiempo determinado, combinado con vitamina C, por ejemplo, porque tiene un pH muy alcalino, tiene que usar ese antibiótico por el tiempo recomendado para evitar la multiresistencia. Y no solamente es el antibiótico el responsable de que usted se cure de esta infección de vía urinaria, es como le llamamos medidas higiénicas, dietéticas, por ejemplo, la ingestión de abundante cantidad de agua, porque ningún antibiótico le va a hacer efecto si usted lo que se toma al día es medio litro de agua y usted no está orinando ni medio litro de orina, una orina concentrada. Esas bacterias en esa orina concentrada van a ir multiplicándose y nunca usted se va a curar de esa infección de vía urinaria. O sea que es un tema un poco delicado porque se trata de manejo de un órgano bastante importante que en muchos casos nosotros tenemos pacientes que han tenido infección de vía urinaria alta, o sea, pielonefritis, infección de vía urinaria a repetición. Eso da cálculos renales, unos cálculos llamados destruita, y esos cálculos destruyen el riñón. Y tenemos a pacientes en diálisis por infección de vía urinaria, que es una de las causas de insuficiencia renal crónica, las infecciones de vía urinaria a repetición maltratadas o no tratadas. Mira dónde estamos llegando. O sea, podemos tener complicaciones importantes. Doctor, ya se nos agota el tiempo y queremos que usted nos dé un mensaje
de recopilación, ya de reflexión final, en torno a las 2 o 3 medidas fundamentales preventivas que debe usar la ciudadanía en torno a la infección urinaria para no contaminar todo Lo más importante son las medidas de higiene que tenemos que tener. Siempre se le recomienda a la mujer el aseo desde adelante hacia atrás. Es lo más importante. Tomar grandes cantidades de líquidos para evitar la proliferación de bacterias. Inmediatamente le dé deseo de orinar, usted sea hombre o mujer, tiene que pararse en un baño, tiene que orinar para evitar que esas bacterias que nosotros tenemos se multipliquen y se conviertan en infecciosas. Si se le diagnosticó la infección de vía urinaria, es importantísimo que usted se la trate por el tiempo que le recomendó su galeno, su médico. Y la más importante, posiblemente, evitar la automedicación y de esta manera evitamos la resistencia microbiana. Bueno, gracias, doctor, por esta siempre atinada cátedra que usted nos da sobre un tema especial de la salud y la prevención. Gracias. Nosotros vamos a una pausa y gracias al doctor Alfredo Polanco nueva vez. Venimos a una pausa con otros temas de actualidad del día de hoy.